Hermanos, damos gracias a Dios nuevamente por estar, como decía, estudiando su palabra. Estamos estudiando la carta a los Hebreos y en esta ocasión vamos a estudiar la lección que tiene por nombre Avancemos hacia la madurez. Como verdad central, decimos que el cristiano debe madurar continuamente en su fe. Esta es una palabra importante aquí, continuamente, es decir, de forma constante, de forma insistente, estar renovando su fe. El texto clave de hoy dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Eso está en Hebreos 5:14. Vamos a empezar estudiando un poco lo que es el panorama histórico, es decir, la sociedad, la cultura, en el ambiente en que fue escrito este libro, los destinatarios, y también literario, es decir, lo que los versículos nos dicen, lo que hay que considerar anteriormente para ir juntando con lo que vamos a tratar en esta ocasión, que son los capítulos 4, 5 y 6, les decía yo. En el caminar cristiano siempre encontraremos luchas, siempre vamos a encontrar aflicción. Cristo nos lo dijo. Y esa aflicción, esa lucha es una parte importante para lo que es el camino hacia nuestra madurez en conocer y en entender y en experimentar en nuestras vidas quién es Cristo para nosotros. Y la imagen que tenemos de Cristo nosotros va a ser importante también para la comprensión que tenemos y para la fe incluso que tengamos. Los destinatarios a los que se le escribió esta carta de Hebreos tenían una lucha, lo decíamos también anteriormente. La lucha de ellos era por seguir en las prácticas judías que se encontraban anteriormente, los rituales judíos que practicaban. Y ello le estaba haciendo como un tropiezo, un impedimento para declarar que a Jesús como su Señor. Y esta lección que estudiaremos hoy día estudia entonces la imagen, la carta de los hebreos y el problema en específico que había en el capítulo 4. Y cómo el autor exhorta entonces a avanzar hacia la madurez en el capítulo 5 y en el capítulo 6, que también estaremos revisando. Y a medida que vayamos avanzando en lo que es esta lección, identificaremos algunas piedras de tropiezo, como decía, que podríamos encontrar en nuestro camino como creyentes, como cristianos. Hago la pregunta: ¿quién era el destinatario de esta carta? Y enseguida podemos responder a la luz también de lo que hemos visto, que esta carta está escrita para una audiencia, si ustedes se recuerdan, judeo-cristiana. Eso siempre hay que tenerlo en claro para entender el mensaje. Cuando se habla de quién es Jesús como sumo sacerdote, que también lo nombraremos hoy día, el autor le está diciendo a las personas, le está hablando de esta figura del sumo sacerdote, por ejemplo, de lo que eran los rituales, como algo conocido para ellos, porque ellos venían del contexto judío y ahora se habían vuelto entonces, se habían convertido al cristianismo, a la fe en Jesús. Entonces, esta carta estaba dirigida a un grupo de judíos cristianos que posiblemente se habían separado de lo que era la iglesia en forma general, y esto sale en el capítulo 10, versículo 25. Al menos en parte, entonces, decimos que los destinatarios originales tenían este problema, tenían este riesgo de volverse al judaísmo por la atracción de los ritos, las formas tan visibles que ellos tenían en el mismo templo, en lo que era la figura de la misma, el sacrificio, la circuncisión y así tantas otras cosas, otros ritos que tenían, su altar, sus sacrificios. Pero el escritor les hace una advertencia a través de esta carta, exhortándolo entonces a que dejen sus viejos caminos, que acepten a Cristo como su Señor, como sumo sacerdote, y que sigan. Y aquí junta
el título que también tiene esta lección, que sigan, que avancen hacia su madurez en Cristo. Es decir, que no se queden solamente con las cosas que son básicas, con el conocimiento básico, con el aceptar a Cristo, y esto también es un puente para nosotros hoy, sino que sigan hacia adelante, que avancen hacia adelante. Es también un poco de lo que decíamos domingos atrás, ahí en el sermón en Hebreos 12. Si nos hiciéramos la pregunta, ¿cómo explicaríamos quién es Jesús, tanto a una persona que es creyente como también a un no cristiano? ¿De qué otra forma podríamos responder esta pregunta a personas, como digo, cristianas o no? Y es que esta respuesta a esta pregunta es tan importante y es, como decimos ahí, un fundamento del cristianismo. Tener clara la figura de quién es Cristo, ¿no es cierto?, de cómo incluso anterior a que Él viniera, a través de las profecías, hasta a través de lo que Él hizo en la resurrección, en su ascensión, y hasta, como decíamos también, está sentado a la diestra del Padre. Es muy importante la comprensión bíblica que tengamos de Jesús, ya sea en el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Si bien es cierto, y por cada uno de nosotros es conocido, de que hay dudas acerca de quién es Él, sí es importante que primero nosotros tengamos claro quién es Él. Y esto le sucedió también a los judíos cristianos que fueron los destinatarios de esta carta. Por eso entonces volvemos a insistir y volvemos a decir que es un importante recordatorio para nosotros hoy y para responder esta preguntita, para complementar lo que entendemos acerca de quién es Cristo para nosotros. Aquí tenemos el bosquejo para la lección de hoy. En el punto número 1 vamos a ver: acepte a Cristo como sumo sacerdote. En la letra A, acérquese a Él con confianza. Y en la letra B, el sumo sacerdote perfecto. En el punto número 2, supere la inmadurez. Y en la letra A, coma alimento sólido. Y en la letra B, esfuércese por alcanzar la madurez. Y en el punto número 3, vamos a ver: haga segura su esperanza. En la letra A, no vuelva atrás. Y en la letra B, diligente hasta el final. Y hay que fijarse de que estamos hablando en el punto 1 del capítulo 4 hasta la parte del 5-10. Luego en el punto 2 vamos a pasar del 5 al 6, y en el 3 entonces vamos a desarrollar lo que es el 6. Son 3 capítulos, como decía en un principio, que vamos a estar comentando y estudiando en esta hora. En el punto 1, como decíamos, acepte a Cristo como sumo sacerdote. Y en la letra A, acérquese a Él con confianza. Y esto está en Hebreos 4, del 14 al 16. Por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. El escritor de Hebreos ya venía señalando quién es Jesús. Él decía que era superior a Moisés, ¿se recuerdan? Que era superior a los ángeles, que se haya exaltado por encima de ellos. Y en el capítulo 4 y 5, él enfatiza que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. La figura que también intentábamos de explicar, como decía en Hebreo 12.
Por lo tanto, por tanto, dice el autor, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y vamos a tener varios puntitos que vamos a ir desarrollando de acuerdo a esto para entender la cercanía que tiene Jesús como nuestro gran sumo sacerdote perfeccionado, perfecto, con nosotros. Pasa entonces en estos capítulos 4 y 5 a decir que Él es nuestro gran sumo sacerdote, por encima de lo que es la figura que se tenía en el Antiguo Testamento. Las personas pensaban en los sacrificios por sus propios pecados, como también hablábamos, en ofrecer esos sacrificios para ser agradable delante de Dios. Tenían la figura del sacerdote, como se le dice, el sacerdote levítico, el sacerdote que iba vez tras vez, entregaba la ofrenda, la expiación, el holocausto por los pecados del pueblo como agradecimiento y así infinidades de sacrificios. Pero la diferencia es que Jesús no tiene pecado, como dice el versículo 14. Cristo murió, Cristo resucitó, como incluso lo dice Pablo, pero como un sacrificio perfecto, es decir, sin mancha, como se le llama también inmaculado, un cordero inmaculado, sin mácula, sin tacha, por el pecado. Él ascendió al cielo y ahora entonces, como decíamos, a la diestra del Padre, intercede por cada uno de nosotros. Esto sale en Hebreos 4:14, también en el versículo 10:10 tiene relación con eso, Romanos 8:34 también hace relación a cómo Cristo hizo esto. Jesús es un sumo sacerdote perfecto y superior, porque a diferencia del sumo sacerdote del Antiguo Testamento, él fue quien entregó el sacrificio y él fue a la vez quien también fue el sacrificio. Y esto es muy interesante, porque Cristo al hacer esto, el sacrificio de él fue una sola vez y para siempre. Fue un sacrificio eterno, fue un sacrificio aceptable para el Padre. Fue un sacrificio y desde ahí entonces no es necesario que quien cree en Cristo entregue más sacrificio. Cristo lo hizo una sola vez y para siempre, dice la palabra, por nuestros pecados. Sin embargo, Cristo también dice la palabra de que fue tentado y puesto a prueba como hombre. Él supo la atracción que ejerce el pecado sobre nosotros, pero esto también es muy importante y muy profundo. Cristo fue plenamente divino y plenamente humano a la vez. Y esto es lo que nos dice el versículo 15. Supo lo que era el hambre, supo lo que era el juicio, supo lo que era la traición, supo lo que era la angustia, supo lo que era la persecución, así como las tentaciones que también entonces vienen por el pecado y que generalmente acompañan a las dificultades. El escritor entonces, como digo ahí, anima a sus lectores a tener una respuesta a las verdades, a la luz de quien es Cristo, en el versículo 16. Una respuesta adecuada a las verdades acerca de Cristo. Se pueden entonces acercar a Él, y esto atesórenlo, confiadamente. Se pueden acercar confiadamente, con confianza, con valentía a Él. Eso es lo que nos dice el versículo 16. Y para aquellos lectores sería entonces esto una gran novedad, porque ¿quién se acercaba a Dios confiadamente? Él les dice, a través de Cristo ustedes pueden acercarse. Ya no hay esa lejanía del templo. Cristo, el sumo sacerdote, hizo que ustedes pudieran acceder al Padre de forma confiada. Quizá ellos se sentían tentados a abandonar la fe por la persecución que hablamos en contra de ellos, pero el escritor los exhorta
los anima a que se acerquen al sumo sacerdote que fue a la cruz después de que fue incluso abandonado por quienes eran sus discípulos. Enfrentó la tentación a pecar, pero soportó todas estas cosas y sin pecar. De esta manera, dos verdades del cristianismo aparentemente contrarias acerca de Cristo se hablan: su humanidad y su divinidad. Pero esto sirvió para presentar a Cristo como sumo sacerdote que puede identificarse y estar cercano con nuestros sufrimientos, y por ello entonces cargar nuestros pecados, con nuestras debilidades, con nuestras faltas. Hacemos una pregunta ahí. ¿Qué significa que Jesús se compadece, como dice la palabra, de nuestras debilidades? Entonces, dentro del punto número 1, tenemos también la letra B, que es el sumo sacerdote perfecto. Y esto está en Hebreos 5, del versículo 1 al 10. Todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificio por los pecados. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esa razón, debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Por eso, Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje Dios le dijo: tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Es posible que el escritor de esta carta se haya adelantado a una pregunta que le iban a hacer los destinatarios? ¿Cómo recibió Cristo su posición de sumo sacerdote? Recuerden de que antes esta posición de sumo sacerdote, de sacerdote, venía por descendencia. Eran quienes eran de la familia de Leví, ¿no es así? Ahora, estas personas decían: ¿cómo Cristo va a ser sumo sacerdote? Si tal vez, ¿cómo adquirió esa posición de sumo sacerdote? Y es que en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era una figura de quien mediaba, ¿no es cierto?, delante del pueblo, llevando sus pecados delante de Dios, de los demás. Presentaba entonces ofrenda y sacrificios para Dios. Y este sumo sacerdote, como decía antes, tenía que ser sensible a los sufrimientos y a las necesidades que tenían los demás. Esto sale en el capítulo 5, versículo del 1 al 3. Es decir, además de reconocer su condición de pecado, su condición pecaminosa, podríamos decir que ningún hombre era digno de convertirse en sumo sacerdote. Pero de Jesús se dijo otra cosa, ya que fue Dios quien lo nombró como sumo sacerdote, por su condición, por su ser de Mesías, de Salvador. Esto es lo que sale en el versículo 4. Por tanto, el sacerdote no era, el ser sumo sacerdote no era un puesto solamente político, nombrado por aclamación pública, ni buscado por los hombres. Jesús no reclamó el lugar de sumo sacerdote. Su sacerdocio era según el orden de Melquisedec. Esto sale en el versículo 6. ¿Y quién es Melquisedec? Quizás se preguntan ustedes, quizás se recuerdan del nombre. Melquisedec era una misteriosa figura que aparece allí en Génesis 14. No tenía
registro alguno de su genealogía ni descendencia, a diferencia de las personas que descendían de Aarón. Se desconoce su principio, se desconoce su fin, lo cual representa un sacerdocio eterno. Y en esta ocasión, el escritor al decir esto está diciendo que el sacerdocio de Cristo es eterno, es decir, no tiene principio y no tendrá fin. Es un sacerdocio diferente según el orden de Melquisedec, y ejerció como sacerdote para el patriarca Abraham, y así como Cristo es sumo sacerdote también para los hijos espirituales de quien es Abraham. También el escritor habla, como decimos aquí, de las cualidades de Cristo como sumo sacerdote. Esto lo habla en el versículo 7 y en el versículo 8, y sigue describiendo las cualidades únicas de Cristo como sumo sacerdote, las cualidades que reúne, que en Cristo se encuentran, las características de Él como un sumo sacerdote. Él ofreció oraciones fervientes, con ferviente clamor, practicó una reverente sumisión y aprendió obediencia por medio del sufrimiento. Entonces, según lo que dice el versículo 9, fue perfeccionado. ¿Y cómo Cristo va a ser perfeccionado? Él es perfecto, pero esto no se refiere a una perfección moral, no se refiere a una perfección de que Él fue perfeccionado porque tenía pecado, no. Él no conoce pecado, sino se refiere a la consagración. Así como los mismos sacerdotes de la orden, por decir así, de Aarón se tenían que consagrar, eran consagrados la descendencia, esto completaba la preparación de Cristo, o como también dice el autor, la perfeccionaba. A diferencia de nuestro sacerdote, Cristo es un sacerdote que es, vuelvo a insistir, nuestro sumo sacerdote eterno. Él fue perfeccionado y características de esa misma perfección son las que hemos repasado. Cómo Cristo puede observar la debilidad desde una parte cercana, como Cristo fue el mismo quien ofreció el pecado y a la vez el sacrificio, y así una serie de características que también vamos a estar desarrollando para entender por decirlo así, perfeccionamiento de Cristo. Aquí tenemos una pregunta que dice, ¿qué hizo de Jesús el sumo sacerdote perfecto? ¿Y por qué es esto importante? Aquí tenemos una verdad práctica. Tal vez nos estamos preguntando, ¿qué aplicación tiene hoy esta presentación de Jesús como un sumo sacerdote superior? Tenga presente que hoy en día se presentan muchas dudas en cuanto a la autoridad de Cristo como soberano y Señor de la vida. La humanidad tiene un problema con el pecado que no podemos superar con nuestras propias fuerzas. Es fundamental que reconozcamos esto para crecer espiritualmente. Necesitamos que Jesús nos purifique del pecado y que después nos sometamos a diario a su señorío. Amén. Vamos al punto número 2, que es supere la inmadurez. Amén. En la letra A tenemos coma alimento sólido. Y esto está en Hebreos 5, de los versículos 11 al 14. Advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque, debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Manifestaciones de la inmadurez espiritual.
un poco los versículos que leyó nuestra hermana engloban este tema que también, si vamos recordándonos, es del tema que habla nuestra lección. La inmadurez espiritual se manifiesta de muchas formas. En el caso de quienes eran nuestros hermanos hebreos, ellos tenían un buen ejemplo de lo que era la inmadurez. Conocían bien lo que era el sacerdocio levítico, como decían antes, pero querían retornar a él. Ellos lo habían aprendido desde que eran pequeños, lo venían viendo desde su niñez, y les costaba comprender cómo el sacerdocio de Cristo era del orden de Melquisedec, y cómo el sacerdocio de Melquisedec es un tipo. Esta palabrita es interesante. Es un tipo del sumo sacerdote de Jesús, del sumo sacerdocio de Jesús. Esto es lo que dice en el versículo 5:11. El tipo es una palabrita que se ocupa para decir un ejemplo. José era tipo en el Antiguo Testamento de lo que iba a venir a ser Cristo en el Nuevo Testamento. Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec, que representaba un sacerdocio eterno, iba a ser un tipo del sacerdocio de Cristo, completo, perfecto, como decimos nosotros ahora en el Nuevo Testamento. Los hermanos hebreos habían recibido la enseñanza, como dice el versículo 12, para llegar a ser maestros. Sin embargo, eran tardos para oír. Y este tardos es bueno revisarlo. Este tardo quería decir que ellos eran indolentes, traducen algunos, otros que eran perezosos, dicen, o como también nosotros decimos, eran dejados, eran tardos, eran lentos para oír, lo cual significa entonces que lamentablemente tenían también una mente que era de esa forma, indolente o dejada, en nuestras palabras. Estos destinatarios originales son un buen ejemplo de lo que es escuchar las enseñanzas bíblicas, como decimos ahí, y meditar detenidamente en ellas, buscar sus consecuencias, buscar la práctica de la palabra, algo que siempre decimos, pero la práctica, queridos, queridas, es una manifestación de la madurez espiritual que tenemos nosotros, de la relación que tenemos con Cristo, el andar dándole vuelta a la palabra, el recordarnos de la reflexión que se ha hecho en el día de ayer, de la predicación o de la palabra que leemos a diario. Esta es una manifestación. En esta también se demuestra lo que es nuestra madurez espiritual, buscar las consecuencias de la palabra y reconocer su relación entonces con otras partes de la Biblia, como estamos haciendo aquí mismo, yendo del Nuevo al Antiguo Testamento, del Antiguo al Nuevo, y la interrelación que tienen sus versículos. Esto es lo que hace la persona cuando es espiritualmente madura. Pero también hay otra segunda razón por la que las personas a las que se le estaba hablando eran de pensamiento tardo o perezoso, como también se dice ahí. Sale en el versículo 13 y 14. Ellos estaban muy bien informados respecto a la ley, pero escuchen esto, y esto es muy clave, no tenían cimientos firmes en los principios que eran básicos, fundamentales de lo que es el Evangelio. No habían madurado más allá, y el autor ocupa unas palabras de más allá de ser niños, de tener una dieta de niños, de alimentarse solamente de leche y no de alimento espiritual. Estaban muy poco familiarizados con lo que era la enseñanza de los evangelios. Necesitaban entonces que se volviera en esta ocasión a los principios básicos. Como dice también, y delante incluso lo hablábamos, ellos tenían una falta de experiencia en lo que es el Evangelio. Y no tiene que ver, fíjense, con los años, esta experiencia. No tiene que ver con la cantidad de años o con que la persona sea avanzada necesariamente en edad.
La experiencia se ve en el día a día, la madurez se ve en el día a día y se ve en la práctica de la palabra y en cómo aprendemos a tomarnos de la mano de Cristo frente a las situaciones que nosotros vivimos o podemos vivir en la aflicción. Estar tomados de su mano y avanzar con Él. Desde ahí, desde el día tras día, desde el momento tras momento, aprender a hacer eso sí nos da una experiencia. Y eso sí nos lleva también hacia la madurez, hacia avanzar a la imagen de Cristo que quiere Él formar en nosotros. La palabra inexperto que hace en el versículo 13 significa literalmente sin haber sido probado, y presenta una idea muy importante. No captaban la verdad en forma completa, les faltaba experiencia a los hermanos, les faltaba experiencia en las enseñanzas relacionadas con la justicia, es decir, y vuelvo a insistir en esto, no lo habían llevado a lo que es la práctica. Aquí tenemos otra verdad que podemos poner en práctica. Dice, debemos aprender a alimentarnos con comida sólida y ser capaces de discernir entre el bien y el mal. Pablo usa la imagen del entrenamiento físico, versículo 14, para hablar de los cristianos que no se ejercitaban en las verdades de las Escrituras. Es necesario un ejercicio constante de las cosas espirituales y un aprendizaje centrado en la Biblia para alcanzar madurez. Yo quise destacar estas mismas palabras que están remarcaditas aquí. Es necesario un ejercicio constante de las cosas espirituales y un aprendizaje centrado en la Biblia para alcanzar y para avanzar hacia la madurez. ¿Cuáles son los pasos prácticos que podemos dar para alcanzar la madurez espiritual? Según nos indica Hebreos 5, del 11 al 14. En el punto número 2 íbamos. Y en la letra B dice, esfuércese por alcanzar la madurez. Y esto está en Hebreos 6, del versículo 1 al 3. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Decíamos entonces de que el autor le hablaba de las enseñanzas elementales y cómo ellos tenían que, sí, tomarla en cuenta, pero ir más allá de las enseñanzas espirituales. Esto es lo que leyó nuestra hermana Isara en el versículo 1. Le insiste a los lectores que debían ir más allá de estas enseñanzas elementales. Y no es que le quitemos importancia a las enseñanzas que son básicas, como se le puede decir, elementales o fundamentales, pero aquellos lectores le estaban dando mucho énfasis a lo que era la enseñanza elemental y estaban pasando por alto muchas cosas, estaban pasando todo lo que había centrado en ellas y lo estaban tratando de trasladar y de avanzar con ello, dándole, como digo, mucho tiempo. Era hora de que aprendieran lo que significaba, sí, y después progresaran, para conocer también otras enseñanzas. Como decía nuestra hermana delante, necesitaban edificar sobre los fundamentos que habían aprendido, con base, con cimiento en las verdades de la palabra, de la fe, y entonces seguir construyendo, seguir avanzando sobre ese cimiento. Ellos habían crecido, como decimos ahí, conociendo la ley de Moisés, y les era fácil, por decir, como hablamos nosotros, le era el camino fácil de que ellos siguieran con lo mismo, con la enseñanza de Moisés, con la enseñanza de la ley, con las prácticas judías. Les costaba entonces trabajo ver la fe como único sustento, como única base para su relación con quien es Dios. Los versículos 1 y 2 nombran 6 puntos básicos de la fe.
y que solamente nombraremos, pero están muy claros en lo que son afirmaciones que nosotros tenemos, que creemos. El rechazo de las buenas obras como medio de salvación, la fe en Dios, el bautismo, la imposición de manos que estaba en ese momento relacionados con lo que era el envío al ministerio o también el recibir el don del Espíritu Santo ahí en Hechos. La resurrección futura de los muertos y lo que es también el juicio. 6 puntos básicos de la fe le habla en este versículo 1 y 2. Todas estas cosas, vuelvo a insistir en lo mismo, eran importantes y aún para nosotros hoy lo son. Sin embargo, los cristianos judíos necesitaban saber más para avanzar hacia la madurez y tener una comprensión entonces plena con lo que ellos venían creyendo, ahora complementarlo con lo que son las verdades a la luz de quien es Cristo como sumo sacerdote. Ellos tenían que tener una comprensión entonces plena de lo que es el Evangelio y no solamente quedarse en esos puntos básicos. Para avanzar a la madurez, entonces si nos fijamos en esos 6 puntos básicos, hay que ir más allá y tiene que ver, como bien decía nuestra hermana, con la constancia. El escritor de Hebreo tenía la intención de instruirlo, de enseñarlo, para llevarlo entonces a donde ellos necesitaban ir. Esto es lo que dice el versículo número 3. Y hacemos otra pregunta. ¿Por qué piensa usted que las verdades mencionadas en Hebreos 6, 1 y 2 deberían considerarse como fundamentales? Vamos al punto número 3, que es haga firme su esperanza. Y en la letra A tenemos no vuelva atrás. Y esto está en Hebreos 6, del versículo 4 al 8. Es imposible que cuantos fueran una vez iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, saborearon las buenas nuevas de Dios y los prodigios del mundo futuro, y a pesar de todo cayeron. Es imposible, digo, que se renueven otra vez, pues estáis crucificando de nuevo al Hijo de Dios y exportándolo a pública infamia. Hasta el 8, perdón. Pensemos que la tierra que recibe frecuentemente lluvias y produce buena vegetación, a los que la cultivan participan de la bendición de Dios. Por el contrario, la que produce espinas y abrojos es desechada. La maldición está cerca y terminará por ser quemada. Este pasaje es uno de los denominados pasajes difíciles, y para comprenderlo tenemos que retroceder y ver los versículos también que salen anteriormente. Está claro, sí, que estos versículos forman un argumento a favor del crecimiento espiritual y una advertencia para que entiendan que el cristiano, si no sigue hacia adelante en su avance en lo que es la fe, lamentablemente va a estancarse y va a retroceder incluso. Las características de los creyentes judíos cristianos: ellos eran verdaderos creyentes, es decir, algunos se habían convertido, habían llegado a la fe. La luz del Evangelio los había resplandecido, ellos habían creído con sus corazones en quien es Cristo. También habían experimentado el don de Dios y compartido incluso el Espíritu Santo, lo cual es una referencia al bautismo del Espíritu Santo en sus vidas. Esto es lo que sale en el versículo 4. También hayan visto milagros, experimentado las bendiciones de Dios, o como también se dice, las arras, la garantía de una herencia eterna. Pero tenían una tentación, y esa tentación y ese riesgo
también que tenían era volver a la religión basada en las obras. Y lo característico de esta religión basada en las obras era, como también decíamos delante, la sinagoga, el templo, lo que había en el siglo primero, perdón. La historia indica que algunos judíos estaban tratando de hacer que los judíos cristianos se unieran a su rebelión contra Roma. Recuerden que en el primer siglo el imperio romano estaba por sobre, ¿no es cierto?, lo que es Israel. Ahí entre medio habían judíos, también habían algunos griegos, pero el imperio que prevalecía era el romano. Y le sugerían entonces a esas personas que podían volver a ofrecer sacrificios, que podían volver a sus creencias, a sus rituales, a ofrecer sacrificio incluso en el templo, si se alejaban de Cristo. Y esto era un riesgo. Esto en aquel momento habría sido una tentación. Hubiera sido, con otra palabra, catastrófico, ya que, como decimos ahí, todos los sacrificios de la ley, y esto también lo dijimos la semana pasada, todo lo que se hacía vez tras vez, de forma interminable, sacrificio tras sacrificio, en el templo, nunca iba a satisfacer la justicia de Dios. Era un símbolo para lo que iba a venir a ser Cristo, mostrándose como el único sacrificio, sinónimo con lo que decimos ahora, perfecto por los pecados. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a lo que iba a ser Cristo, señalaban de alguna forma a Cristo, encontraban su propósito y su cumplimiento en él. Era, por así decirlo, una enseñanza, una sombra de lo que iba a venir. Entonces, el volver a ofrecer sacrificios de arrepentimiento después de haber conocido a Cristo, equivalía a decir que el sacrificio de él había sido incompleto, que había sido insuficiente, que no había sido satisfactorio para Dios. Habría sido como volver a atravesar la carne del mismo Cristo, de nuevo con los clavos, de nuevo despreciándolo a él en lo que él había hecho. Hoy sucede parecido con algunos creyentes. Algunos apostatan de lo que es la fe. Lamentablemente apostatan de lo que es la fe. Y esta apostasía es distinto a lo que es la caída o el caer, por así decirlo, de la gracia. Es distinto, lo vamos a desarrollar de ahí. Vuelvo a decir, hay creyentes que apostatan hoy de la fe. La apostasía lo que es una renuncia, un abandono total y deliberado de Cristo como medio de salvación. Cristo es el único camino a la salvación, de manera que si se rechaza a Cristo, ya no queda otro lugar donde se pueda acudir para ser restaurado al favor de Dios. Y hay una imagen de la que habla este autor. La imagen de las plantas, o también siguiendo la línea del ejemplo, la imagen también de la siembra. De la misma manera que una cosecha produce alimento cuando se recibe la lluvia, y esto es muy conocido acá en el campo, cuando se recibe la lluvia con sus nutrientes, y esto hace crecer a la planta, a la siembra. De la misma manera, los cristianos, dice el autor, debemos recibir continuamente de Dios nuestro sostenimiento con el fin también de crecer y de llevar fruto. Si nos apartamos de Él, dice la palabra, que nada podemos hacer, no podemos dar fruto. Y al final, también es lamentable, tendremos que enfrentar si se sigue esta manera de apartarse de Él,
el juicio. Eso es lo que sale en el versículo 7 y en el versículo 8. Pero hay una diferencia, vuelvo a lo que decía delante. Hay una diferencia entre lo que es la apostasía y entre también lo que es la caída, y es importante hacer esta distinción. La Escritura nos presentan diferentes ejemplos de personas que se apartan de Cristo y regresan después a Él, o incluso se le llama a regresar. Por ejemplo, Timoteo 1 del 18 al 20. Pero la apostasía, a diferencia de la caída, es una renuncia voluntaria, es un rechazo voluntario de lo que es la fe en Cristo, de permanecer en Cristo, y entonces la esperanza de salvación que viene solamente a través de Él. Esta es la gran diferencia entre apostasía y caída. Otra pregunta dice, ¿cuáles son las cosas a las que podríamos regresar y al hacerlo rechazar a Cristo como esperanza de salvación? Seguimos entonces en el punto 3, la letra B, diligente hasta el final. Esto está en Hebreos 6, del versículo 9 al 12. Queridos hermanos, aunque hablamos así, con respecto a ustedes, estamos convencidos de cosas mejores que tienen que ver con la salvación, porque Dios es justo y no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han demostrado hacia Él mediante el servicio a los santos, como hasta ahora lo hacen. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre el mismo entusiasmo hasta el fin, para la plena realización de su esperanza, y para que no se hagan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. El autor entonces en esta parte hace una severa advertencia, pero esta severa advertencia era necesaria, dado el peligro espiritual que tenían estas personas, los hermanos hebreos, de volver hacia atrás. El escritor de Hebreo entonces estaba convencido de que aquellos cristianos estaban preparados, estaban envueltos para algo mejor. Ellos mostraban una fe genuina en las cosas que pertenecen a la salvación. Eso sale en el versículo 9. Aquí no estaba hablando de una conversión de ellos, sino de las cosas que siguen a esta conversión. Mostraban fruto en sus obras de amor hacia los hermanos en la fe. Y Dios, que es recto y justo para cumplir sus promesas, también estaría sobre ellos y estaba viendo aquello y les daría una recompensa eterna como seguidores de Cristo. Esto sale en el versículo 10. Una recompensa eterna por su fe. De esta manera, también el escritor va cerrando esta idea que tiene esta sección con un llamado fervoroso a que sigan mostrando con sinceridad y sirviendo a Cristo con sinceridad el resto de sus vidas, en el versículo 11 y el versículo 12. Y les vuelvo a decir, rechacen la seducción de la pereza espiritual, o como decíamos delante, del ser tardo para oír o del ser dejado para oír. Lo que deben hacer, les dice él, es seguir hacia adelante con su fe sincera, seguir perseverando, como la fe, con la misma fe que mostraron los hombres anteriormente y las mujeres de la historia, y ellos la conocían. Y veremos más adelante que lo cita, y por eso sabemos que lo conocían por las citas que hacen Hebreos 11. Pero para allá, hacia allá, vamos avanzando. Y la última pregunta, ¿cómo puede causar un impacto positivo sobre el crecimiento espiritual las advertencias de la Biblia? Y otra más, muy relacionada, ¿cuál es el personaje de la Biblia que lo inspira a usted en su andar con Cristo? Bien, y aquí tenemos ya para finalizar el llamado al discipulado. En esta ocasión dice, es importante reconocer
la diferencia entre el legalismo, que es la confianza en las obras para la salvación, y la obediencia a Dios, el fruto natural y necesario de una vida cristiana en proceso de maduración. ¿Cómo refleja su vida el crecimiento natural que debe producir? ¿Alguna vez ha dicho que no quiere ser legalista como una excusa para pecar? ¿Cómo puede usted diferenciar entre ambas cosas y mantener una vida espiritual saludable? Estas son preguntas que quedan para reflexionar. Y para la próxima lección, entonces también tenemos un calendario que sigue del viernes hasta el miércoles siguiente. Vamos a estar estudiando, en este caso, la lección Un nuevo sacerdocio. Y vamos a seguir con los capítulos que siguen entonces a esta lección, el 7 y el 8.